En este día y quiero administrar sobre este tema de más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Es una bendición, amén, estar aquí en esta hora. Yo creo que Dios se está moviendo en este lugar. No se ve porque son cosas espirituales y lo que ha estado sucediendo con el sonido, con lo demás, no crea que es casualidad. El tema es más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Y hace un momento el pastor se me acercó, el pastor Marco, y dice: pastor, yo lo apoyo si quiere. Y me puse a pensar de momento, digo, si Dios me puso este tema, si Él está conmigo como poderoso gigante, vamos a seguir hasta el final, ¿no? Hasta donde aguantemos, ¿no? O sea, no me duele nada, no me siento mal, de nada, simplemente que la garganta. Y es una bendición, ¿no? Que entendamos este tema, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová del hebreo, perdón, para denotar al único y Dios verdadero, su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. Estar del griego en mi ser, perdón, poderoso del griego, dunatus, poderoso relacionado con dunamis, se utilizaba como este significado de Dios poderoso. Gigante es un ser de gran tamaño. A menudo se refiere a criaturas místicas o legendarias de tamaño enorme o impresionante en su categoría, o una persona con habilidades o logros excepcionales en un campo. Entonces, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esta palabra, el profeta Jeremías lo, lo dijo o lo declaró, porque en los tiempos de Jeremías, acuérdense que en los tiempos eran tiempos de crisis espiritual del pueblo de Israel, estaba en idolatría y ellos no querían a los profetas. Ellos no querían a los profetas porque realmente los profetas les hablaban con la verdad. Y acuérdense que la verdad no nos gusta muchas veces. Y por eso él decía que Jehová estaba con él como ese poderoso gigante. Y ese poderoso gigante no ha muerto, está vivo, está al lado de usted. Y él quiere realmente ayudarle, realmente quiere bendecir su vida. No importa qué situación esté pasando, pero él está ahí todavía. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Él sigue siendo ese poderoso gigante que realmente la gente no lo puede mirar, pero nosotros sí sabemos que Él sí está con nosotros, que Él sí realmente nos protege y el enemigo va a querer tocar nuestro cuerpo, pero hasta ahí nada más. Él no puede tocar nuestra alma. El único que lo puede tocar es Dios. Y es por eso que debemos entender que al Dios que servimos no es un Dios de papel, no es un Dios que está cansado, es el Todopoderoso, que Él siempre va a querernos ayudar. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Ya está ahí. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar gracias en este día. Ayúdenme a orar, por favor. Vamos a orar por la palabra de Dios.
Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias. En esta hora te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Te pedimos que sea tu mano poderosa, bendiciendo, Señor, nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre eterno, en esta tarde. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible en este día. Te alabamos, te glorificamos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo y fuerte. Amén. Jehová está conmigo. Para Dios estar con alguien es darle su ayuda a esa persona para que pueda desempeñar su llamamiento. Es decir, esa persona cuando Dios le llama, cuando Dios quiere que haga algo para su obra, Dios va a estar a su lado. Poderoso gigante, Dios lucha por su pueblo. Y eso está plasmado en la palabra de Dios en Éxodo 15, del 1 al 18. No prevalecerán todas las personas que te persiguen o quieren ver tu vida destruida. No lo van a lograr porque Dios está contigo. Al contrario, van a ser avergonzados y confundidos y no lo van a lograr. Hermano, yo creo que esto es fácil de entender. Jeremías está diciendo de que Dios estaba con él, que ese poderoso gigante iba con él. Mire, porque Jeremías pasaba situaciones difíciles, ¿no? Y él querían hasta quitarle la vida, pero Dios estaba con él. Querían que tropezara, que se perdiera, y sus propios enemigos querían destruirlo. Pero cuando Dios está con una persona, no le pueden hacer nada. O sea, no pueden destruir, me estoy refiriendo a su alma, no le pueden hacer nada, porque hay alguien más grande que Satanás, que se llama Jesucristo. El enemigo tiene cierto poder, pero Dios es el Todopoderoso en la tierra y Él tiene todo bajo control. Entonces, hermano, si tú eres perseguido, si tú eres vituperado por la palabra de Dios, acuérdate que Dios va a estar siempre contigo y no vas a ser avergonzado, porque el Señor te escogió con un propósito. Ese propósito es de que tú le sirvas a Él. No van a prevalecer contra ti. No van a lograr su objetivo, porque Dios es más grande que el enemigo. O sea, el enemigo tiene sus agentes para querer destruir a los hijos de Dios. Pero Dios es el que tiene todo bajo control de todo, como Job. Dios le permitió a Satanás para que le hiciera daño a Job, porque Dios da el permiso muchas veces. Pero no es que Dios no esté con la persona, Dios sigue estando con la persona. Así como Job, él estaba ahí con sarna maligna, se le caía su carne, se le despedazaba. ¿Y qué decía la gente? Oye, Job, ¿te acuerdas cómo eras antes? Estabas próspero y te abandonó hasta tu mujer. No tienes propiedades, no tienes nada ahora. Y se burlaban de él, pensando que Dios se había ido de él. ¿Y cuántos saben que Dios nunca se va del ser humano? Dios está ahí porque Dios quiere bendecirlo más adelante. Como a Job, más adelante, Dios le dio unas hijas. No había mujeres como estas muchachas. Los yernos andaban alrededor de Job, porque eran muy hermosas, dice la palabra. Y lo que él tenía, le dio doble de lo que había perdido. Para que usted se dé cuenta, cuando Dios está con una persona, Dios no lo abandona jamás, porque Dios tiene un propósito para esa persona, y ese propósito es de que él o ella va a servir en su obra
o va a ser parte de su obra y jamás el Señor, ¿verdad?, lo va a abandonar, siempre y cuando la persona también, ¿verdad?, quiera servirle, ¿verdad? Porque el Señor busca personas voluntarias para servir. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Éxodo 14:4. Vamos a continuar con las escrituras. Éxodo 14:4 dice la palabra de Dios de esta manera: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Faraón dirá, yo endureceré. Faraón se mantuvo informado del paradero de los israelitas, y cuando supo del cambio de dirección, supuso que se había perdido o se habían perdido en un territorio que no les era familiar y que estaban atrapados, encerrados entre el desierto, el mar. Dios volvió a intervenir y quedó preparado el escenario para la confrontación final y para la exhibición final del poder de Dios. Mire, hermano, Dios mismo preparó el corazón del faraón. Dios mismo prepara los corazones de las personas. Y este rey, faraón, pensaba hacerle daño al pueblo de Israel, que estaban en esclavos con él. Pero Dios mismo preparó todo para que su nombre fuera glorificado, para que su nombre fuera exaltado. Ya sabemos la historia. Estaban ellos mirando hacia el mar y los egipcios venían detrás de ellos. Definitivamente Faraón pensó, los voy a acabar. Están derrotados, están acabados, no tienen salida, van a morir. ¿Cuántos saben que el enemigo puede decir esas palabras de nosotros? Estás acabado, ya no la vas a hacer. Pero más no sabe que Dios está arriba y Él tiene todo bajo control. Entonces, hermano, preparó Dios el corazón de esta persona para que su nombre fuera glorificado, para que su nombre fuera exaltado. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué no fueron liberados inmediatamente? Bueno, porque el Señor prepara los corazones. El Señor, la primera plaga, seguía endureciendo el corazón, la segunda, la tercera, porque Dios tiene planes. Y cuando realmente ellos miraron que todo estaba perdido, ahí se manifestó Dios. Ahí, ¿verdad?, que el Señor nunca los iba a abandonar. Es su pueblo. Son los escogidos de Dios. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Éxodo 14, del verso 14 al 31. Son varios textos, Perdón. Del 14 al 31 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel
y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió de toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, a Moisés su siervo. Mire, hermano, cuando Dios le está diciendo a Moisés que marchen, o por qué clama él, bueno, porque Moisés todavía está mirando el mar que todavía no se abre, y lógicamente un hombre puede pensar muchas cosas, decir estamos perdidos, pero Dios había preparado todo para la gloria de él, para que su nombre fuera glorificado. ¿Y qué pasó con ellos? El nombre fue glorificado. Los egipcios o el faraón pensó acabar definitivamente con los israelitas o con los esclavos que ya eran libres, pero Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en cualquier problema, en cualquier cosa que el enemigo quiera hacer contra nosotros, aunque todo se ve perdido, pero Dios tiene la última palabra. Dios va a hacer como Él quiere que se hagan las cosas. Podemos decir muchas cosas, pero ¿por qué Dios permitió que fueran perseguidos si ya eran libres? Bueno, porque Dios quiere glorificarse a través de esas personas que nos están persiguiendo. Él se quiere glorificar. ¿Cómo? Cuando realmente sean derrotados, cuando sean derribados estas personas, porque Dios está arriba y Él tiene todo bajo control. Hermano, yo creo que el poder de Dios se podía manifestar en la columna de fuego para que en la noche no estuvieran en tinieblas, pero nada más ellos. Los egipcios, ellos venían en tinieblas, pero los hijos de Dios, Dios los protegía. Eso, hermano, es un ejemplo claro para nosotros. Aunque el enemigo te venga persiguiendo, no te va a hacer nada, porque Jehová está ahí como poderoso gigante para defender tu vida, para ayudarte, para que no seas avergonzado y su nombre del Señor sea glorificado. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.
Amén, gloria a Dios. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 15, verso 11. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, perdón, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí es el canto de María cuando pasaron en el mar y cuando ellos pudieron mirar cómo fueron derrotados sus enemigos, porque no eran cualquier cosa, eran enemigos que traían armamento, eran enemigos que ellos tenían sus armamentos seguros para destruirlos. Pero Dios demostró su misericordia sobre este pueblo y su poder, de tal manera que miraron la gloria de Dios cuando ellos ya estaban al otro lado y al mirar en las orillas del mar cómo estaban muertos los egipcios o las personas, estos hombres que llevaban sus armamentos para acabar con este pueblo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hermano, es como cuando estás pasando pruebas difíciles, que estoy hablando de pruebas donde ya no sabes qué hacer, donde ya tu mente se turba constantemente por esos problemas y de repente viene Dios, te da la salida, te da esa bendición. Entonces tú puedes glorificar a Dios. Oh Señor, tú eres grande, tú eres grande en poder. Cuando ya te sacó de ese problema, estabas ahí, perdido ya, sin esperanza, y fuiste liberado, liberada. Aquí podemos mirar que a la luz, ¿verdad?, de todo lo que había ocurrido, con preguntas retóricas, pretender señalar que entre los dioses de los demás pueblos no había ninguno como Jehová de los ejércitos. Este cántico podemos mirar, ¿verdad?, que pudo reconocer esta mujer el gran poder de Dios. No hay nadie como tú, dice. No hay ninguno fuera de ti. Y no hay otro como tú o como refugio. Hermano, yo creo que esta mujer se impresionó. Esta mujer pudo mirar la gloria de Dios, como cuando usted ve la gloria de Dios, cuando usted es bendecido o cuando usted recibe una bendición de parte del Señor y usted dice, realmente el Señor es todopoderoso. Cuando alguna situación que no encuentras cómo arreglarlo y de repente viene Dios y te ayuda, te bendice, te ayuda y te saca adelante. Y tú dices, realmente es el Todopoderoso que está conmigo. Y puedes dar gloria a Dios, ¿verdad? Puedes glorificar a Dios por ese gran milagro. Muchas veces nosotros no podemos valorar ese gran amor de Dios, valorar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, las maravillas que ha hecho en nuestros corazones y el ser humano muchas veces se olvida de Él, se olvida de Dios. Aquí esta mujer está cantándole a Dios por lo que hizo, por las maravillas que hizo Dios. Ahora nosotros deberíamos de ser agradecidos con Dios, darle la gloria al Señor cada día, cada servicio, cada
cada hora que podamos estar en la presencia del Señor es para estar agradecido con Dios, para decir, Señor, tú fuiste el que hizo esto, nadie más. Mario, creo que cuando hemos experimentado las maravillas de Dios, las hazañas de Dios o los prodigios, uno tiene que glorificar a Dios, decirle, Señor, tú eres el Todopoderoso. Ellos pudieron experimentar el ángel del Señor, esa columna de fuego, y mudados de su posición en vanguardia para formar la retaguardia de guías y protectores. Dios tuvo misericordia de ellos. No solo era el Señor plenamente sabedor de lo que estaba sucediendo. Al fin de, perdón, a fin de cuentas, Él había endurecido el corazón de los egipcios para que persiguieran a Israel. También causó estragos para que el pueblo de Israel glorificara a Dios por sus maravillas. Por eso María dice, ¿quién como tú? ¿Quién? No hay otro como tú. Es como cuando éramos pequeños y miramos a nuestros padres, perdón, a nuestro padre y decíamos, oh, mi padre, no hay como él, es fuerte, no hay quien le pueda hacer algo. Y porque vemos y estamos pequeñitos y miramos a nuestro padre bien grande, así viene siendo esta mujer, perdón, está glorificando a Dios. Por eso dice que no hay otro como Él. No hay otro en la tierra y realmente no hay. ¿Por qué cree usted que cuando el suegro de Moisés lo fue a ver y Moisés estaba consumiendo, en aspecto de que Moisés, venían a él todos los problemas y Moisés todo el día estaba dando consejerías? Dice Moisés, te vas a matar. He visto, dice, las maravillas de Dios. He escuchado lo que ha hecho tu Dios. He escuchado lo que pasó, dice, cuando fueron liberados del pueblo del faraón. Y empieza a hablar este hombre sabio con Moisés y le dice, mira Moisés, te voy a dar un consejo, y empieza a apartar gente para que ellos también puedan hacer consejería y la carga sea menos para ti. Si no te van a matar, te vas a acabar. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque las noticias se expanden. Cuando sucede un milagro como abrirse el mar, no hay lógica allí. ¿Cómo es posible que el mar se va a abrir? Y luego dice la palabra de Dios que en seco pasaron. Y como que se hizo una columna para al lado derecho y otro para el lado izquierdo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios que estamos sirviendo hoy. Es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Déselo fuerte el aplauso. Tenemos que entender, aleluya, que Dios es grande y es maravilloso. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Mateo 28, dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, ya está ahí.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad, una absoluta autoridad soberana, señorío sobre todo, es dada a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Esta es una clara prueba de su deidad, base a su autoridad. Fueron enviados a ser discípulos, a todas las naciones. Ya no es a Israel nada más. Ahora, a todo el mundo o a las demás naciones, porque se les dio, al Señor Jesucristo se le dio, la autoridad. Ahora los discípulos tenían que hacer discípulos y bautizarlos, y fueron enviados en todo el mundo a ser discípulos a las naciones para que ellos guarden todas las cosas que les había mandado. Ese tipo de evangelismo requerido en esta comisión no se limita a la conversión de los incrédulos. Yo estoy con vosotros. Encontramos aquí un conmovedor eco del comienzo del Evangelio de Mateo, muy conocido, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros o quedando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que Él regrese en persona para juzgar el mundo y establecer su reino terrenal. Mire, hermano, aquí está hablando, en el Antiguo Testamento dice, no hay otro Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y aquí, hermano, toda potestad, dice, me ha sido dada. O sea, todo se le entregó al Hijo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él le encomienda a sus discípulos, ¿verdad? Que hagan discípulos también en todo el mundo. Ya no nada más Israel, sino que en todo el mundo. Y por eso nosotros alcanzamos esa bendición grande de ser salvos, aunque no seamos judíos, porque se les encomendó a ellos que fueran y hicieran discípulos de esa manera que la humanidad se salvara. Y luego está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y por qué es importante, hermano, que se les enseñe lo que el Señor les había transmitido a ellos? Bueno, porque es parte del Evangelio de Dios. Que a las personas que eran salvas se les siguiera, instruyendo de la palabra de Dios lo que le había sucedido al Señor Jesucristo y que Él iba a reinar, que iba a regresar y que iba a juzgar también al pueblo o a los pueblos y que iba a haber una gran bendición para aquellos que sirvieran a Cristo. Amén. Entonces aquí podemos mirar que Él mismo les prometió que iban a estar todos los días. Eso es una palabra que quiere decir que todos los días va a estar con nosotros. No nada más unos días de tiempo de refrigerio o tiempo donde todo está bien, sino que también cuando todo esté mal, cuando todo nos sale mal, también ahí Dios va a estar con nosotros porque Él lo prometió. Él lo que promete lo cumple. El ser humano es el que se olvida de esas promesas. Entonces, hermano, necesitamos entender, amén, que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, porque a veces nosotros pensamos que ya Dios no está con nosotros. Cuando estamos pasando situaciones difíciles,
y decimos, ya nos abandonó el Señor, ya no está conmigo, ya me dejó. No, hermano, aquí dice que el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Déselo fuerte el aplauso al Señor Luis. Emanuel, amén, que es Dios con nosotros. Hermano, entonces es importante esto, que tenemos que seguir adelante en pruebas y dificultades, porque Dios va a estar con nosotros. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahí está, hermano. Si Él está con nosotros hoy en este día, ¿quién contra nosotros? O sea, usted póngase a pensar por un momento, ¿cómo puede usted tener temor si Dios es o está con nosotros y Él es más grande que cualquier cosa que esté aquí en la tierra? Él es más grande que cualquier espíritu malo. Él es el Todopoderoso. Y si Él está con nosotros, o sea, Él va a pelear por nosotros. Él va a estar peleando por nuestras vidas. Nosotros tal vez no podemos literalmente nosotros de cuerpo a cuerpo pelear con un espíritu, pero Jesucristo que está dentro de nosotros sí lo puede hacer en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Puede ser derrotado cualquier espíritu, porque Dios está con nosotros, porque Dios vive en nosotros y Él quiere que entendamos, si está con nosotros, no tenemos por qué tener ningún temor, porque Él vive en nosotros. Dios es por nosotros. La construcción en griego se traduce mejor, puesto que Dios es por nosotros. Es decir, que nosotros debemos tener esa fe viva y confiar que Dios está con nosotros. Y no hay nadie que nos pueda hacer daño, porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está de nuestro lado. Yo creo, hermano, que esto es algo que sí lo podemos entender. No hay nada de qué temer. Si Dios está con nosotros y el Señor permite cosas que pasen en nuestras vidas, porque Él lo permite, pero no pasa más allá, porque Dios, Él tiene todo bajo control. Él permite las cosas que pasen, pero no por eso usted va a tener temor, miedo, porque el Señor está con usted o está con todos nosotros y Él nos quiere proteger de todo peligro que pueda estar pasando en esta tierra. Él va a pelear por nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, hermano, lo que tenemos que tener es fe viva de que el Señor va a estar al pendiente de nosotros, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déselo fuerte el aplauso al Señor.
Amén, porque estamos sirviendo a un Dios grande, un Dios gigante, un Dios todopoderoso, un Dios, ¿verdad?, que está siempre ahí con nosotros. Amén. Vamos a leer el último texto, 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, verso 16. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ídolos del templo de Dios viviente. La palabra aquí traducida templo en el griego es naos. Se refiere al lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifiesta sobre el arca del pacto, y no a todo el conjunto de instalaciones del templo. Acuerdo, el templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios podemos decir que es el cristianismo verdadero, y los ídolos son las religiones falsas de ídolos y demonios. Son incompatibles de forma irreconciliable. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Los creyentes individuales son casas espirituales donde mora el Espíritu de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? Yo creo que no hay ninguna relación, ¿verdad? Porque los que creen en un Dios vivo, los que creen en milagros, no tiene que ver nada con aquellas personas que confían en ídolos o confían en esos ídolos que no tienen poder, que no hacen nada, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan. Y son tal como aquellos que lo hicieron, no tienen poder, simplemente están ahí y no pueden hacer nada, pero Dios sí, porque nosotros sí pertenecemos al templo de Dios viviente, pertenecemos a Jesucristo, donde dice que Él va a habitar entre nosotros, va a estar con nosotros y Él será nuestro Dios. Y nosotros seremos sus hijos. Yo creo, hermano, que es importante entender esto, que somos nosotros templo del Dios viviente, o en otra versión dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice que moraría en nosotros y habitaría en nosotros. Este cuerpo es el templo de Dios ahora. Él habita aquí. No tiene nada que ver con ese lugar de ídolos. Entonces nosotros tenemos esa promesa de que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Habitará y andará entre nosotros y será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.